Al rato vamos a hacer una oración especial por ellos, hermanos, para que Dios les bendiga en este nuevo ciclo escolar. Los demás nos quedamos aquí en la capilla. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, vamos a hacer una oración primero que nada. Vamos a hacer una oración por la clase, hermanos, del día de hoy. Permítanme hacer una oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, por una semana de vida. Nos has cuidado, nos has bendecido, has sido bueno para con nosotros. Proveíste el alimento de cada familia y te estamos agradecidos. Fue una semana también pues tensa para muchos adolescentes que hicieron sus exámenes de admisión. Gracias porque todos tienen un lugar en una escuela. Quizás algunos no recibieron la aceptación en la primera opción, pero pudieron tener un lugar y ya algunos incluso se están inscribiendo por la mañana, algunos lo van a hacer por la tarde. Bendícelos. Bendice cada uno de las clases de escuela dominical que se van a impartir el día de hoy. Danos entendimiento para que tu palabra edifique nuestra vida. Bendice a los hermanos que sabemos que tienen algún padecimiento, como la hermana Mago, que su familia ha tenido mucha gripe, o la hermana Elba, que ya venía en camino, Señor, pero empezó a hincharse o amaneció con su hijo hinchado y no se había percatado de eso y mejor prefirió quedarse en casa. Si algún hermano, a pesar de alguna molestia o algún malestar, así vino al templo o viene en camino, te pido, Señor, que fortalezcas la fuerza física de cada uno de mis amados hermanos. Envía bendición a quienes se han quedado en casa por algún motivo particular, a quienes están conectados en la transmisión y a los que participemos aquí. Padre, bendícenos de la misma manera, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues estamos estudiando estamos estudiando una serie, hermanos, que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias. El día de hoy vamos a ubicarnos, hermanos, en el libro de Levítico. El libro de Levítico, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, por favor. Y vamos a estudiar esta porción de la Escritura. El tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama Jesucristo en la fiesta de las trompetas. Jesucristo en la fiesta de las trompetas. Quiero decirles, hermanos, que a propósito no he seguido un orden o como quizás debería de haberlo hecho. Porque cada una de las fiestas, particularmente estas últimas clases, cada una de las fiestas tiene un orden. Cada una de las 7 celebraciones que llevaba a cabo el pueblo de Israel, algunas son en primavera, 4 de ellas son en primavera y 3 de ellas son en el verano, en el otoño. Pero a propósito quise yo dejar esta para el último dentro de estas celebraciones y hoy vamos a entender por qué. Hoy no hay ninguna afectación en que no llevemos un orden, siempre y cuando comprendamos cuál es el propósito de cada una de ellas. En la fiesta que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy vamos a encontrar también algunos tipos, algunas enseñanzas hermosas de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esta fiesta, al igual que la que vimos la clase pasada, no solamente halló cumplimiento, o parte de ella halló cumplimiento en la época del Antiguo Testamento, sino que estas fiestas, y particularmente esta, anuncia eventos todavía futuros o escatológicos que incluso vamos a llamarlo así,
nos incluyen. Nos incluyen no necesariamente en el sentido de que cuando el Señor estableció esta fiesta tenía en consideración la iglesia, no. Nos incluyen porque va a tener un cumplimiento para el pueblo de Israel en el cual nosotros también vamos a esperar algo en ello. Así que voy a pedirles que vayamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 23, versículos 23 al 25. Voy a leer la palabra de Dios. Levítico capítulo 23, versículos 23 al 25. Dice el Señor en su palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hermanos, la fiesta de las trompetas es la quinta fiesta agrícola o en el ciclo agrícola del pueblo de Israel. En los tiempos bíblicos, en esta fiesta se recordaba o se celebraba, ¿verdad?, aquellos productos que habían sido cosechados. Por ejemplo, la vid, las olivas, las aceitunas, con los cuales se elaboraba, que eran dos elementos muy principales en las casas de Israel. Tener el fruto de la vid en la mesa y tener el fruto de olivo era símbolo de bendición. Si en una mesa no había fruto de la vid y no habría fruto del olivo, se consideraba que ese año el pueblo no había recibido las bendiciones materiales de parte de Dios. Con ellas se hacía el vino, se hacía el aceite también, ¿verdad?, que se utilizaba en alguna de las ceremonias. Entonces la fiesta de las trompetas, hermanos, era una fiesta importante porque celebraba el fin de la época de la siega de todo lo que era el trigo, todos los granos para el pan, y el inicio de la cosecha de todos los frutos de la tierra. Terminaba una temporada y empezaba otra. En la mente del pueblo de Israel era un pensar: ha terminado una época y tenemos que prepararnos para otra. La fiesta de las trompetas implica el término de una época y el inicio de otra. Vamos a entender un poquito más adelante. La fiesta de las trompetas, hermanos, de acuerdo a la imagen que ustedes pueden ver en la parte del frente, se llevaba a cabo en el mismo mes que hemos venido analizando en las últimas semanas, el mes de Tisri o el mes de Etanim, que era el último mes del año del calendario civil. En esta época se celebraban tres fiestas importantes. Primero que nada, se celebraba la fiesta de los tabernáculos el día primero del mes. 10 días después se celebraba el día de la expiación, y 5 días después se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta duraba 7 días. La primera, que vamos a estudiar hoy, se celebraba el día primero, la segunda el día 10 y la tercera el día 15. De tal manera que algo que no he mencionado en ninguna de las clases anteriores es que el mes de Tanim era un mes sabático, porque el pueblo de Israel era el último viaje que el pueblo de Israel desde donde se encontraba tenía que realizar. Tenía que viajar desde donde se encontraba hasta Israel, hasta Jerusalén particularmente, donde estaba el templo, para celebrar cada una de estas fiestas que le llevaba 3 semanas. Por eso es que era un mes de reposo. El pueblo de Israel era llamado a reposar el séptimo día, el séptimo mes, el séptimo año, y después de 7 periodos de 7, el año 50. La pregunta es: ¿por qué reposo, 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 reposo? Ya en una clase aprendimos, no solamente porque Dios es nuestro reposo, porque esos reposos eran un recuerdo o un anhelo de un reposo espiritual, de un reposo eterno que un día el pueblo de Israel iba a tener, aunque en este caso el pueblo figurado, ¿verdad?, lo iba a recibir en la tierra prometida y nosotros en el cielo con Dios. Pero también estas fiestas y estas celebraciones, o particularmente el séptimo día, el séptimo mes, el séptimo año, y después de 7 periodos de 7, el año 50, tenía como propósito dejarle algo en la mente al pueblo de Israel. No todo en la vida es trabajo. Hay un dicho coloquial que dice que hay gente que trabaja para vivir. ¿Sí lo conocen? Pero hay otros que viven para trabajar. Es decir, nos queremos pasar en la vida trabajo, 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 trabajo. Y el problema de aquellos que nos ensimismamos tanto en el trabajo es que muchas veces es a costa de la relación con la familia, de la atención de los hijos,
del apartamiento, ¿verdad? Del cónyuge. Y por eso, hermanos, hay muchas familias, o hay familias donde quizás tienen bienes, pueden gozar de una buena comida, de ropa y de todo, pero no hay una armonía porque la familia no se conoce, no se ve. Los hijos no platican con los padres con los hijos, los esposos con sus esposas. ¿Por qué? Porque no la vivimos trabajando. Salimos muy temprano, llegamos muy tarde, o bien, aunque no salgamos temprano ni muy tarde, siempre tenemos en mente el trabajo, y cuando alguien quiere platicar o quiere algo, no, pues es que estamos cansados, ¿no? Y viene el fin de semana y viene el día domingo para ir a la casa de Dios y decimos, no, es que la semana estuvo muy pesada, mejor vamos a quedarnos a descansar porque mañana tengo que trabajar. O la semana estuvo muy pesada, mejor no llegamos a la clase, llegamos a la predicación. De todas maneras, pues, sí vamos a ir. Dios entiende que sí vamos a ir, que podemos llegar un poquito más tarde. O decimos, bueno, toda la semana me levanto bien temprano para ir al trabajo y llegar temprano al trabajo. Pues el domingo sí puedo llegar un poquito tarde porque Dios entiende que toda mi semana pues hubo mucho trabajo. Estas fiestas querían dejar en el corazón del pueblo, oye, no todo en la vida es trabajo. Tienes que reposar, tienes que descansar, pero también aprovechar ese reposo y ese descanso. ¿Para qué, hermanos? Para buscar a Dios en adoración y alabanza. El mes de Tanim no solamente es importante entonces porque se celebraban 3 fiestas, sino porque implicaba el principio del año nuevo, el año nuevo civil. Porque en el día 10, cada 7 años, se empezaba por la tarde la celebración del 7º año, el año sabático, y cada 50, ese día se celebraba el inicio del jubileo. Por eso este mes, hermanos, en el calendario hebreo era muy importante. De tal manera que entonces transcurrían los meses y un día antes del primero del mes de Tirri o del mes de Tanim, todo el pueblo se reunía con toda su familia y estaban a la expectativa. ¿A la expectativa de qué? De que apareciera la nueva luna. Porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, se gobierna por la luna, un calendario lunar. De tal manera que entonces, hermanos, cuando empezaba el calendario lunar o cuando aparecía la nueva luna, en ese momento se empezaban a tocar las trompetas. Se empezaba a tocar el shofar o el cuerno de carnero. Fíjense qué interesante. Quiero que te imagines, todo el pueblo está a la expectativa, todo el pueblo está esperando ya que salga la nueva luna para empezar a celebrar, hermanos, la fiesta de las trompetas. Y ya que aparecía la luna, hermanos, en el cielo, se tocaban las trompetas con mucha fuerza, ¿verdad? Y eso hacía que se sintiera el gozo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Era el momento de empezar a ofrecer ciertos sacrificios delante de Dios con motivo de gratitud y de gozo. ¿Qué tipo de sacrificios? Vamos a Números, capítulo 29, versículos 1 al 6. Números, capítulo 29, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: en el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada becerro, y cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Era una ofrenda memorable. ¿Qué recordaba? Recordaba que el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios, un pacto de ser su pueblo.
Y a través del tiempo, hermanos, el pueblo de Israel se acostumbró a usar por órdenes de Dios, hermanos, el toque de trompetas. El toque de trompetas servía para cuando quizás quería reunirse el pueblo, particularmente los príncipes, o convocar a todo el pueblo de acuerdo al sonido de la trompeta, o convocar alguna celebración, alguna fiesta religiosa, o incluso para ir a la guerra. Quiero comentarles también, hermanos, que en el pueblo de Israel había dos años nuevos, por llamarlo de esa manera. Bíblicamente, Dios había establecido que el año nuevo se celebrara, hermanos, en el mes de Nisán, cuando el pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto. Bíblicamente, ese era realmente el año nuevo que el pueblo de Israel debería de haber guardado. Pero con el paso del tiempo se estableció otro mes, que es el mes de Tirri. Por eso uno se consideraba como año nuevo religioso y el otro como año nuevo nuevo civil. Pero aproximadamente allá por el siglo X, el siglo XI después de Cristo, los judíos establecieron que el año nuevo que se iba a celebrar era el mes de Tirri. Eso es algo muy importante también. ¿Por qué? Bueno, eso ya no tiene que ver con la Biblia, vamos a decirlo. Porque ellos creían, la tradición judía decía que Dios había creado el mundo en el mes de Tirri, y porque cuando regresaron de la cautividad babilónica y Nehemías reconstruyó el templo, él había congregado al templo en el mes de Tirri. Bueno, esto simplemente es una tradición, es una costumbre y así se guarda. Pero es bueno que lo sepamos también nosotros, porque aquellos hermanos que vinieron la semana pasada, yo les comentaba, porque un hermano preguntó cuando se cantaba el Jalel, decía, hermano, pero cuando se estableció esa ley, el Jalel no existía, ¿se acuerdan? De la pregunta yo le decía, bueno, es que a través del tiempo, a través de los años, los sacerdotes fueron incorporando algunas cosas por tradiciones o por costumbres, y por eso se empezó a cantar eso. Bien. Espero que en nuestras cabecitas, en nuestras mentes, entonces, nos quede en claro una cosa. Este mes era un mes muy importante, muy relevante para el pueblo por las celebraciones que allí se llevaban a cabo. ¿Qué simbolizaba el toque de la trompeta, hermanos? El toque de la trompeta simbolizaba la voz de Dios, la voz potente de Dios llamando a su pueblo para venir, en este caso, hermanos, a celebrar la fiesta. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en el libro de Números, el pueblo de Israel, primero que nada, tenía que ofrecer un holocausto. ¿Para qué servían los holocaustos, hermanos? ¿José? Sí, pero habitualmente, ¿para qué servían? Para consagrarse a Dios. El sacrificio del holocausto significaba, Señor, nos consagramos delante de ti. Este sacrificio tenía como propósito hacer que el pueblo se pudiera acercar al lugar sagrado, en este caso al templo. Este sacrificio tenía como propósito decir, Señor, yo quiero acercarme delante de tu presencia. ¿Han notado que cuando nosotros oramos, empezamos un culto, o quizás tú lo haces en tu oración, hermano, hermana, una de las primeras cosas que hacemos, Señor, perdóname mis pecados? ¿Por qué le pedimos perdón a Dios en nuestros pecados cuando vamos a orar por nuestros pecados? Porque el pedirle perdón a Dios como una de las primeras cosas en nuestras oraciones nos hace aptos ¿para qué? Para acercarnos a Él. Porque estamos sucios, estamos inmundos y Él es santo. Después se hacía un sacrificio por los pecados. El primero era para poder acercarse a Dios, al lugar santo, y el segundo era para poder acercarse, en este caso, hermanos, a Dios. Quiero regresar un poquito a la imagen anterior, porque la imagen anterior, hermanos, es muy importante. La fiesta de las trompetas, hermanos, aunque era una fiesta que duraba un día, era una fiesta que daba como inicio
el que cada familia, el que cada persona, cada hombre y cada mujer que era miembro del pueblo de Israel empezara un tiempo de reflexión. Había terminado un año, un tiempo de reflexión, un autoexamen. Era un tiempo de arrepentimiento, era un tiempo de resarcir al prójimo, de perdonar a los demás. Era un tiempo de prepararse para empezar un nuevo año, pero sobre todo porque venía el día de la expiación, el día en el que se hacía el sacrificio por los pecados de todo el año. De tal manera que el pueblo de Israel en su mente pensaba lo siguiente: la fiesta de las trompetas es un tiempo que me sirve a mí para prepararme para el día de la expiación, y en este periodo entre el 1 y el día 10, en la mente del pueblo de Israel era como una época de juicio, una época en la que ellos ponían en las manos de Dios su vida, pero ponían en sí mismos sus hechos en una balanza para ver cómo se habían comportado ellos a través del año. La fiesta de las trompetas, hermanos, les recordaba que ellos eran un pueblo de un Dios que los había convocado, que los había sacado de la esclavitud en Egipto, que se había acordado de ellos, que no los había abandonado. Y cuando sonaban las trompetas, ellos traían a la memoria la salida del pueblo de Israel, el recordar los milagros de Dios. Y esas trompetas, con el paso del tiempo, hermanos, se convirtieron en un distintivo de ese pueblo. Sonaba la trompeta y el pueblo decía: tengo que examinar mi vida, tengo que arrepentirme delante de Dios. Pero también cuando la trompeta sonaba de tal manera que todo mundo lo escuchara, porque era un llamado a esto: tú eres un pueblo de un Dios que se ha acordado de ti siempre, tú también tienes que acordarte de Él siempre. ¿Sí me explico? Es decir, que nosotros como mujeres, como hombres, debemos de procurar, hermanos, en el día a día acordarnos de Dios. Por eso dije hace rato, no todo es trabajo. Jovencitos, no todo es escuela. No quiero evidenciar a nadie, pero vivimos en un mundo en el que vivimos tan aprisa, vivimos tan estresados, vivimos tan convencidos que lo prioritario es lo que hacemos en la vida cotidiana, que probablemente no nos acordamos de Dios en la semana. Y como prueba, quizás un botón: ¿leíste la Biblia todos los días? ¿Oraste todos los días? ¿Tuviste comunión con Dios todos los días? Si sí, gracias a Dios. Y si no, hermano, tienes que acordarte de Dios en la semana, porque Él se acuerda de ti todos los días. La fiesta de las trompetas, hermanos, también servía, insisto, para que el pueblo de Israel colocara en una balanza sus obras. Lamentablemente, escucha esto, hermano, hermana, lamentablemente, con el tiempo, el pueblo de Israel llegó al convencimiento de que sus obras influenciaban en Dios para que Él escribiera sus nombres en el libro de la vida. Esto es un error, porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿cómo era salvo? Pregunto. ¿Cuál? ¿Evidenciada cómo? Con base en los sacrificios expiatorios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era salvo con base en una esperanza futura, que los sacrificios, allí sí, los holocaustos por los pecados, José, los sacrificios por los pecados, miraban al sacrificio perfecto que haría un día ese Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ellos eran salvos con base en una fe futura. Nosotros somos salvos con base en una fe que mira al pasado, el sacrificio de Cristo. Ellos no necesitaban hacer obras para que sus nombres estuvieran escritos en el libro de
la vida. Pero en algún momento del camino se perdieron y llegaron al convencimiento de que ellos tenían que hacer buenas obras para que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, y ellos esperaban que entonces en esta época, en este periodo entre el día 1 y el día 10, Dios pusiera también como ellos en una balanza sus obras. Y aquí en esta celebración que ya estudiamos, pero que insisto, a propósito, por eso quise verla esta después, porque ya entendemos que acá es el sacrificio de los pecados, Dios también pusiera en una balanza sus obras y escribiera sus nombres en el libro de la vida por lo menos otro año. ¿Qué error hay en esto, hermanos? Que creían que se podía estar escribiendo y borrando. ¿Qué otra cosa más hay aquí, hermanos? ¿Qué puedes encontrar tú en ese pensamiento? Que dependían de ellos mismos su salvación. Que dependían de ellos mismos de su salvación. ¿Cuál otra? Piensa, hermano, hermana. ¿Cuál otra? Y que a mí me parece muy triste. Fuerte, más fuerte. Actuaban por conveniencia. Bueno, quizás, al depender de sí mismos, sí. ¿Hay algo más aquí? Por obras, sí. ¿Qué más? Pues que Dios actuaba como ellos, según lo que iban haciendo. Ajá. Hay algo triste aquí, hermanos. No tenían esperanza. ¿Por qué? Porque dicen, mis obras habrán sido suficientes para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida por lo menos otro año. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no decía sentencias, no decía palabras simplemente porque sí, sino siempre pensando en la mentalidad y en la enseñanza que el pueblo de Israel tenía? ¿Sí lo recuerdan? Por ejemplo, se levantó al último día de la fiesta de los tabernáculos y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque en aquella fiesta vimos que el último día era el derramamiento de aguas, que miraba a que en el futuro de Jerusalén va a salir, ¿verdad?, 2 vertientes de ríos que van a dar vida. Y Jesús dice: no tienen que esperar al tiempo futuro. Hoy pueden ustedes beber de esa agua, y es una agua que les va a dar vida eterna. Hoy vamos a ver entonces a Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Estamos hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que en esta fiesta Jesús, esta fiesta que les llevaba equivocadamente, ese no era el propósito de Dios, aclaro. El propósito de Dios es que fuera un día de celebración, de gozo, de alegría, de recuerdo. Son el pueblo de un Dios de pactos, pero ellos entendieron mal, y alguien en el tiempo tergiversó la enseñanza y se convencieron a sí mismos que era una época de poner en una balanza las obras para ver si Dios querría colocar su nombre en el libro de la vida. Pero dado que eso se prolongó a través del tiempo y a través de las generaciones, llegamos a Lucas capítulo 10, hermanos, versículos 17 al 20. Jesús ha mandado varones a predicar el evangelio, y dice Lucas 10, 17: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Lean conmigo, hermanos. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras, hermanos? Para darles ahora esperanza y seguridad. No tienes que vivir con la incertidumbre: ¿iré al cielo o no iré al cielo? ¿Soy hijo de Dios o no lo soy? ¿He hecho lo suficiente para ganarme el cielo? Jesús dice: tú de lo que debes de estar gozoso y contento y debes de celebrar es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso significa que está escrito en los cielos. Jesucristo, hermanos,
a diferencia de lo que el pueblo se había acostumbrado equivocadamente, Él les da certeza, da esperanza, hermanos, a quienes le seguimos. Quienes hemos creído en Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe, podemos vivir con la plena certeza, con la plena seguridad, con la plena confianza, hermanos, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si bien es cierto, cada uno de nosotros debemos de tener un acto de reflexión cotidianamente, ¿verdad? Nuestros nombres están allí, pero eso también lleva implícito la responsabilidad de ¿qué, hermanos? De que a pesar de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, o me regreso, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, entonces ya puedo vivir como yo quiera. ¿Verdad que no? No. Al contrario, debo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Debo de procurar que mi vida, nuestra vida, sea un reflejo de su voluntad, de sus mandamientos. A lo mejor entre todos ustedes yo no lo estoy haciendo, hazlo tú. Porque muchas veces nos excusamos, es que el otro no lo hace, es que él dice, es que él no dice. Sí, pero Dios no te va a pedir cuentas de los demás, te va a pedir cuentas de ti. De ti. Es que yo no lo hice, Señor, porque los demás no lo hacían. ¿Por qué no lo hiciste tú? Tú tenías que haber vivido esa vida. Y esa esperanza es algo, hermanos, que se cumple en Jesucristo. Por eso vayan conmigo al libro de Filipenses capítulo 4, versículos 2, 3 y 4, para que veamos, hermanos, que Jesucristo cumple personalmente para cada persona lo que un judío anhelaba en las fiestas de la trompeta. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, hermanos, o a esos 70 es: no tienes que esperarte a la fiesta de las trompetas para preguntarte si te ganaste o hiciste lo suficiente para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No, ya está escrito en el libro de la vida. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Y eso qué trae? Certeza, seguridad, confianza, certidumbre. Por eso Pablo, cuando escribe a los hermanos de Filipos, dice Filipenses 4, 2 al 4: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, ¿qué dice? Escritos en el libro de la vida. Y lean conmigo el 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, a veces decimos, es que la Biblia dice que tengo que estar regocijado, pero ¿cómo me voy a regocijar si no me quedé en la escuela que yo quería? O reprobé mi examen, o me dijeron que no en el trabajo, o tengo tantos problemas. Bueno, ese pasaje no dice que te regocijes porque tienes muchos problemas. Lo que dice es: regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y como tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces ora a Dios para que aún en medio de eso que estás viviendo tú puedas tener gozo también. No sé si me explico. El motivo principal del gozo del creyente, ¿cuál es? ¿Que todo me sale bien? ¿Que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Hermanos, si en este momento muriéramos todos, o alguien dice: hermano, no me incluyas. Bueno, si en este momento yo muriera, sé que por gracia iré a la presencia de Dios, hermanos. No porque he hecho las obras suficientes, sino porque Jesús hizo la obra perfecta en la cruz. Y hermanos, un día, váyanse grabando esto en su cabecita, nosotros también escucharemos la trompeta. Vamos a avanzar un poquito más. La fiesta de las trompetas también celebraba algo. No solamente encontramos, hermanos, en Cristo, no solamente encontramos a Cristo en los diferentes sacrificios que se llevaban a cabo allí, como son los corderos, como son los becerros, como son las cabras, etcétera, etcétera. No. La Biblia dice que los profetas anunciaron algo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel en un futuro. Y eso que va a ocurrir en el pueblo de Israel en un futuro, ¿saben quién lo va a cumplir? Jesucristo.
Vayan conmigo a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 19, y después a Isaías 27, 12. La palabra de Dios dice que un día el Señor juntará a la nación de Israel de todos los pueblos del mundo. Hay una promesa: un día Dios va a juntar a los judíos que están dispersos en todo el mundo y los va a regresar a su tierra. Esa dispersión que empezó a causa de la rebeldía del pueblo, un día, ¿verdad?, se va a revertir por la gracia y por la misericordia de Dios. Y la Biblia dice que Jehová mismo los va a pastorear, los va a gobernar, va a estar entre ellos. Pero eso se va a cumplir a través de la persona de Jesucristo, porque en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Dice la palabra, 2 Corintios 1, 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que está entre vosotros, 2 Corintios 1, 19 y 20. ¿Ya estamos allí? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, todo lo que Dios ha prometido se cumple a través de Jesucristo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora vayan conmigo a Isaías capítulo 27, versículo 12. Cuando sonaba la trompeta, hermanos, cuando sonaba el shofar y todo el mundo escuchaba, hermanos, el sonar de las trompetas, Israel no solo recordaba lo que ya dije hace rato, sino mantenía firme una esperanza. ¿Qué esperanza? Que un día todos iban a volver a casa. Isaías 27, 12 y 13 y Daniel 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Isaías 27, 12 y 13. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Quiero decirles que esa palabra esparcidos que está allí en Hebreos significa muertos. Dice, y vendrán los muertos que quedaron tendidos allá en Asiria, que quedaron tendidos en Egipto, en cualquier nación, y van a venir y van a adorar. Ojo, ¿van a adorar a quién dice? A Jehová en el monte santo en Jerusalén. Cuando el judío escucha el sonar de trompetas, dice, un día Jehová va a venir personalmente a Jerusalén y va a estar entre nosotros y lo vamos a adorar. Ellos anhelan que el tiempo pase. Hermanos, Israel no ignora, vamos a llamarles así, toda la escritura. Ellos saben que antes de que Jehová venga, va a haber un tiempo de juicio, un tiempo de tribulación. Y déjenme decirles, hermanos, que en la lámina que yo les acabo de proyectar hace rato, ellos simbolizan ese tiempo de proyección, ese tiempo de tribulación, porque para ellos entre el día 1 y el día 10, que llega el día de la expiación en que sus pecados van a ser perdonados, lo consideran como un tiempo de sufrimiento, como un tiempo de pena, como un tiempo de dolor. Ese tiempo de introspección es un tiempo de juicio, porque saben que un día van a ser juzgados realmente antes de que Jehová venga y les perdone sus pecados y los junte, tal como lo va a anunciar, hermanos, el toque de la trompeta. Ellos esperan que sea Jehová el que venga. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1, y vamos aquí a corroborar lo que dice acerca de los muertos. Isaías usa un término esparcidos, no usa muertos. Habla como si estuvieran vivos. Al menos así es traducido. Pero vean lo que dice el profeta Daniel. Isaías habló con claridad, pero al traducirse al español habla esparcidos, porque da la idea de que tú puedes juntar a alguien que está vivo.
A ver, va de nuevo. ¿Por qué es traducido al español como esparcidos y no como muertos? Porque tú puedes llamarle a alguien que está vivo, ¿o no? A ver, aquí una pregunta. Los que han muerto por fe en Jehová con una fe futura, o los que han muerto en Cristo, ¿están vivos o están muertos? Están vivos. Están vivos en la gloria de Dios. Por eso el profeta Isaías, y está traducido correctamente, porque también en hebreo da esa idea, son personas que van a escuchar, van a resucitar. ¿Dónde dice eso? Daniel 12, 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Y Daniel 12, 1 y 2. Hermanos, ¿me estoy explicando? ¿Seguros? Va a resucitar a los muertos que están en todo lugar y a los vivos los va a traer. Es lo que significa literalmente. Cuando me pregunté si todos habían regresado de la cautividad, me dicho solamente Benjamín. Solamente unos cuantos, claro. Los tribus completas. Sí. Y ahora sí van a ser todas. Prácticamente todos los judíos están dispersos hoy. Samuel. Aquí hay una pregunta que voy a contestar más al rato. No, aquí no. Aquí estamos hablando de los judíos. Ok, bien. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen. ¿Qué dice? Todos los que se hallen escritos. ¿Había salvación en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Con base en qué? En los sacrificios expiatorios que miraban a qué, hermanos. Al sacrificio perfecto de quién? De Jesucristo. 12:2. Y muchos de los que duermen, ¿dónde? No en un colchón soñar, hermanos. En el polvo. Se refiere a los que están muertos. Y todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Un día, dice la palabra de Dios, seguramente un ángel de Dios, probablemente Gabriel, no lo sé, Miguel, porque Miguel es un ángel que está relacionado con el pueblo de Israel. Digo probablemente, no lo sé, eso no es algo, ¿verdad?, que yo pueda asegurar, pero dada la referencia que hay de Daniel, lo que sí puedo decir con certeza es un ángel maru de Dios, tocará esa trompeta, se levantarán los muertos, y los que estén vivos van a ser juntados, ¿dónde? En Jerusalén. ¿En qué tiempo escatológico va a ocurrir esto? Después de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Un ángel de Dios. Un ángel de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir? Después de que Jesucristo venga por segunda vez. Y aquí no se donde dice, y otros para vergüenza y confusión del templo. O sea, el pueblo de Israel entonces. Guárdame esa pregunta. Guárdame tantito esa pregunta. Espérame tantito. Ok. Es que todavía no acabo. Ok. Un favor, ya puedes abrir la ventana. Es que pedí que la cerraran porque luego el de la basura. Por eso levanto la voz para no confundirnos, porque no sé si bajar a tirar la basura o seguir dando la clase, hermanos. La fiesta de las trompetas celebra el término de la siega, el principio de la cosecha, la siega del trigo, la cosecha de los frutos, el recordatorio de que Dios se acordó de ellos
los convocó a través del desierto, los guió siempre. El recordatorio de que Dios creó al hombre, Adán y Eva, el hombre pecó, pero Dios lo convoca, lo llama, lo redime, se acordó de él. El pueblo tiene que acordarse también continuamente de Dios. Es un tiempo de reflexión, de autoexamen, de perdón, de reconciliación. Lamentablemente, a través del tiempo, el pueblo de Israel torció la enseñanza y creyó que era un tiempo en el cual Dios iba a poner en tela de juicio sus obras y con base en ello iba a escribir su nombre en el libro de la vida por lo menos un año más. Esto no es así. Por eso Jesucristo, cuando vino, les dijo: tú tienes que estar gozoso de que tu nombre puedes estar seguro, está escrito en el libro de la vida. Pero también el toque del shofar o el toque de trompeta, hermanos, que con el tiempo dejaron de tocar el shofar, o además del shofar tocaban trompetas de plata, y que es de uso exclusivo de los sacerdotes. Les recordaba también: en un futuro el Señor nos va a reunir de todos los pueblos a donde fuimos dispersados y nos va a hacer cumplir ese sueño, el sueño de estar en un tiempo de justicia con nuestro Señor Jehová. Y dijimos que ellos esperan que venga Jehová. Ciertamente va a venir Jehová, lo vamos a ver más al ratito. Pero en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Realmente quien viene es Jesucristo, porque es en Él en quien se cumplen esas promesas. Por eso Él dijo: tú puedes estar seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24, 30 y 31. Vean la gráfica que les enseñé la semana pasada, hermanos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles, Maru, con gran voz de trompeta. Literalmente tocarán una trompeta, o será una voz tan grande como trompeta, que va a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo ¿hasta dónde? Hasta el otro. Este verso habla de la segunda venida de Cristo, no del rapto de los creyentes. Habla de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a cumplir la promesa de Isaías, la promesa de Daniel. Y Él va a resucitar a todos aquellos de su pueblo, ¿verdad? A todos que creyeron en Él en el Antiguo Testamento. Unos, ¿para qué? Dice: para vida eterna, para disfrutar ese reino prometido. Pero Maru, otros que no creyeron en Él, para vergüenza. Es decir, para que entiendan que era realidad la promesa de su venida, y dejarlos, hermanos, en la condenación eterna. Daniel está hablando de una resurrección, y aunque en Daniel se habla de una resurrección, hermanos, no es paulatina. Hay un tiempo de separación entre los primeros que se levantan para escuchar la voz del Señor y otros que se quedan aún en la tierra para ser resucitados al último y ser juzgados por el Señor. Esta fiesta es muy importante, hermanos. La fiesta de las trompetas invitaba al pueblo a estar preparado siempre, a estar a la expectativa, a estar recordando que son un pueblo de Dios, a estar recordando que en cualquier momento se podían cumplir sus planes, sus promesas, y ellos tenían que estar listos. Ellos saben que un día va a venir un Mesías conquistador. Vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14 al 16. Ellos saben que un día va a venir un Mesías que vendrá como rey conquistador. Nosotros sabemos también, solo que Él ya vino, ya murió, ya resucitó, y ciertamente va a volver otra vez. Y cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos, ya no va a venir como un humilde carpintero. Va a venir como lo que es un rey.
Me da gusto porque la clase de hoy, hermanos, se va a conjuntar muy bonito con la predicación, como dicen por allí, sin querer queriendo, ¿verdad? Vamos a ver algo muy interesante. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su músculo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de Israel, hermanos, creyó equivocadamente que Jesucristo ya venía a reinar como rey. Sus discípulos también lo creían. Si ustedes leen el libro de Hechos, le dice: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le responde? No les toca a ustedes saber los tiempos, saber las sazones. No les corresponde a ustedes, pero ciertamente eso va a venir. Vayan conmigo a Hechos 1, 6 al 8. Hermanos, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel mientras la promesa de juntarlos de las naciones se cumplía? Pregunto, ¿qué tenía que hacer en el mundo Israel mientras ellos escuchaban la trompeta en la que su Mesías venía a juntarlos y a reinar con ellos? Ser el ejemplo. ¿Algo más? Predicarle la palabra de... Hermano Andrés, ganar el mundo para Dios. O lo que diríamos nosotros, evangelizar. El pueblo tenía la responsabilidad de evangelizar al mundo. Cuando Jesús viene, sus discípulos creen que ya es el cumplimiento de la promesa de Daniel y de la promesa de Isaías. Por eso le preguntan: Señor, ¿ya vas a restaurar tu reino? Le dice: no, todavía no. Pero mientras eso ocurre, vean lo que dice Hechos 1:8. 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y qué dice? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Compartir la fe en Jehová para que todo el mundo creyera en Jehová. Los discípulos creen que Jesús ya va a establecer su reino. Dice: no, mientras yo vuelvo, ustedes tienen que ir y predicar el evangelio a todo el mundo, y les voy a dar el poder para lograrlo. Pero regreso al punto que estamos estudiando, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo tenía que estar el pueblo de Israel esperando, hermanos, la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas. ¿Con qué dije? Con expectativa, con emoción, porque implicaba que un día, ¿verdad?, esa trompeta serviría para reunirlos de las naciones. De tal manera que es una fiesta que miraba al futuro. Y en ese mirar al futuro, en ese tiempo futuro en el que se va a cumplir ese llamado para el pueblo, también va a ocurrir un llamado para nosotros. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Me estoy yendo rápido, déjenme decirles que este tema valdría estudiarlo en 3-4 porciones para no ir tan rápido, pero no es el propósito lo escatológico, hermanos. Mi propósito es no desviarnos de la fiesta, de la celebración, de lo importante que tenía. Hermano, lee el Antiguo Testamento. A mí me incomoda cuando hay hermanos que dicen: es que no me gusta leerlo, está muy aburrido, no aprendo nada. ¿Cómo no? Y todo lo que hemos aprendido aquí semana a semana, y todo lo que hemos sacado, y todo lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que tenemos que leerla con diligencia, tenemos que estudiarla. Yo les invito, hermanos, nuestra iglesia, ustedes lo saben, tiene un seminario, y estoy dando muchas clases abiertas, gratuitas en internet, hermano. En lugar de que estés viendo tantas series, tantas películas, conéctate a las clases.
Ahorita estoy dando una clase de doctrinas básicas, es muy importante. Hace tiempo di una clase de lo que es la Biblia, cómo se escribió, cómo pasó la historia, todo lo que ha pasado, todo lo que la Biblia ha sufrido a través del tiempo, cómo se estudia. Hay muchas clases allí, hermanos. Yo creo que la iglesia de Arenal me puede acusar como pastor de muchas cosas, pero menos de no haber enseñado la palabra de Dios abundantemente. Hay mucho material suficiente, hermanos. Es para que nuestra iglesia fuera una iglesia que tuviera un dominio de la Biblia. Con tantas clases que hemos dado, te motivo a que lo hagas, hermano. No lo has hecho, no pasa nada. Hazlo ahora. Estudia. De verdad que es importante para que disfrutes más tus lecturas bíblicas y sobre todo para que afirmemos la fe. Bien, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿qué dice? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, Samuel, gentiles, ahora sí nosotros, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, ¿qué dice? Con el Señor. Antes de que Israel escuche las trompetas que lo van a llevar a ser juntados de todas las naciones y ocurra el tiempo de tribulación que ellos recuerdan entre la fiesta de las trompetas y el día de la expiación, y que ciertamente va a ocurrir en el mundo, nosotros también vamos a escuchar un toque de trompeta, todos aquellos que hemos creído en Cristo, y ya sea que estemos vivos o muertos, el Señor va a resucitar y llevar a su gloria. Para aquellos que no están muy familiarizados con esto, cuando un cristiano muere, su espíritu inmediatamente va a la presencia de Dios, pero su cuerpo no. Pero la Biblia dice que la salvación implica todo. A Dios no nada más le interesa tu cuerpo, ¿verdad? No nada más le interesa tu espíritu, le interesa tu cuerpo, tu alma, todo tú. Así que un día ese cuerpo que está en el polvo, el Señor lo va a resucitar con poder, ¿verdad? Lo va a unir a tu espíritu que está con Él, para que estemos con Él, dice, por la eternidad. Y cuando Él venga por segunda vez a reinar por 1000 años y se toque la trompeta para juntar a su pueblo Israel, nosotros vamos a venir con Él, reinar con Él 1000 años y después regresar a la gloria del Señor. Hermano, ten gozo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Vamos a qué? En un futuro, sí. En un futuro. Porque toda la tribulación y todo eso es algo que es un tiempo de trato de Dios exclusivamente con su pueblo. Por eso nosotros no vamos a estar aquí. Con mucha expectativa. Se tocaban los shofares. De introspección para el día de la expiación, y después para los tabernáculos, para ese derramamiento de agua que les aseguraba vida eterna. Terminemos entonces. Podemos creer, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que no solamente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, sino que así como Israel estaba a la expectativa y esperaba con gozo la fiesta de las trompetas, nosotros debemos de esperar con gozo el regreso de Jesucristo, hermanos. Y debemos de estar a la expectativa. ¿A qué horas? Para que nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu se regocije en estar finalmente ya con el Señor, viendo el cumplimiento de todas sus promesas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Maru. Bueno, yo nomás es un comentario, porque pues la clase yo muchas de las expectativas y fue una enseñanza muy bonita. Gracias a Dios. Pero en una iglesia que he asistido, tocan así, está el servicio y de repente se oye una trompeta allí, ¿no? Y yo digo, esas personas, ¿por qué lo hacen? ¿O entenderán realmente que estén a medio servicio tocando la trompeta? Y esta clase, pues,
Voy a comentar brevemente. Estuve dudando de si comentar esto o no, porque tampoco quiero parecer una persona que juzga todo lo que se hace en otro lugar. Debemos de ser juiciosos con nosotros. Pero hay iglesias hoy en día, sobre todo carismáticas y pentecostales, que acostumbran mucho a tocar el sofá. Para empezar, déjenme decirles que el sofá solo se podía tocar por el sacerdote, no por cualquiera. El problema de muchas iglesias cristianas el día de hoy es que equivocadamente están imitando muchas prácticas judías, ¿verdad? Porque creen que es algo agradable a Dios, y no es cierto, no es así. Las tocan porque se siente bonito, porque se escucha padre. Algunos incluso antes de empezar sus cultos salen y tocan las trompetas como para convocar supuestamente al pueblo y a la gente para que se reúna, y estando al frente, están en el culto, están tocando las trompetas. Eso es incorrecto. Primero, porque si lo quisieran hacer correctamente, el único que las podía tocar era el sacerdote, y hoy en día los sacerdotes ya no existen. En todo caso, a lo mejor tendría que tocar el pastor, pero no es algo bíblico. ¿Por qué? Porque el toque del shofar y de las trompetas es algo que identifica a un pueblo, a Israel. Entonces es incorrecto. Hay iglesias donde tienen las banderas hebreas y corren de ellas de un lado a otro, y tienen la ley y el pastor pasa y se inclina ante ellos. Eso es incorrecto, no es bíblico. Están errando en la doctrina. Pero lamentablemente, insisto, mucha gente hoy, y perdón por lo que voy a decir, ignorante de la Biblia, termina aceptando y haciendo cosas que son incorrectas, pero que le emocionan. Imagínense lo que se sentiría aquí, que de repente alguien tocara el sofá, y todo el mundo así, uy, se te enchina, ¿no? Se te enchina la piel. Ahora sí sentimos al Espíritu. No, lo que sentiste fue emoción. Pero esa gente dice, no, es que aquí se siente el Espíritu. No, se siente emoción. Debemos de sentir el Espíritu cuando escuchamos la palabra y gozarnos y decir amén. Yo tengo esa esperanza, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo si muero hoy, yo voy a resucitar y estar con el Señor, y yo me gozo. Eso es lo que nos debe de hacer vibrar, eso sí. Don Mario. Pastor Germán, yo había escuchado, no sé si en Estados Unidos, en Europa, había habido un sonido de trompeta que llamaba de cielo. ¿Cómo puede ser alguna señal? No sé si Sí, hace tiempo fue muy famoso una especie de tronido en el cielo que emulaba un toque de trompeta, ¿verdad? Y algunos creían que ya eran trompetas de Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos. La Biblia dice que antes de que el Señor venga va a haber muchas señales en los cielos. Dice, pero no te dejes confundir. No te dejes confundir. Tengamos mucho cuidado, porque de repente podemos llegar a confundirnos en cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces la pregunta, la respuesta directa de Mario es no tiene nada que ver con Dios. Porque, por ejemplo, un día escarbaron un hoyo tan grande que dijeron que ya habían encontrado el infierno porque se oían clamores. No sé si se acuerdan también. O sea, nada que ver con lo que dice la Biblia. Imagínense que hubieran logrado abrir las puertas del infierno. No, pues ya. El shofar era un cuerno de carnero. Se cortaba el cuerno de carnero y se tocaba con una trompeta. Bien. Pues si no hay más dudas o preguntas, adelante, hermano Arianes, que Dios los bendiga.